Jóvenes, bienvenidos sean a esta clase del 16 de octubre de 2021, que yo espero que sean ya de las últimas que tenemos aquí, nos veamos en presencial. Ya vi las circulares de la facultad, están en la página oficial. Y que por favor hayan participado en esto de la consulta académica, de evaluación docente. Ahí ojalá, no sé si cerró ayer para los de escolarizado, todavía queda hoy para la de SUA, pero si no, háganlo, o si ya no, bueno, pues ya ni modo. Bien, hoy vamos a ver el tema de las relaciones internas, derecho internacional privado. Vamos a ver de qué está de los sujetos y otros componentes. Les dejé escuchar una canción, espero que lo hayan escuchado. Es del excelentísimo y fabulosísimo Ricardo Arjona. Yo sí soy fan de Arjona, ¿eh? No van a decir que si ustedes no, bueno, pues está muy bien. Vamos a ver esto del derecho internacional privado. ¿Quiénes son los sujetos del derecho internacional privado? Las personas físicas y jurídicas. Sencillo, quítense de problemas, es distinto como el derecho internacional público, aquí son los estados y las organizaciones internacionales. Aquí no. Aquí son exclusivamente las personas físicas y jurídicas. Las jurídicas, acuérdense que es una ficción jurídica del derecho, por el cual la voluntad de las partes va a crear, conforme al derecho de cada estado, una empresa, una persona moral, con derechos y obligaciones, que va a tener también sus atributos de la personalidad, excepto el estado civil. ¿Por qué? Bueno, las empresas no se pueden casar, ¿verdad? Bueno, sí se casan con el dinero y con las inversiones, pero no civilmente. Las físicas obviamente están, bueno, sí tienen todos esos atributos, que son el nombre, la nacionalidad, un domicilio, un estado civil, un patrimonio, todo lo que les da la ley. Y entonces, bueno, vamos a estar nosotros presentes de que, a ver, vamos a ir, que entremos, ya. Nuestras relaciones van a estar determinadas por ciertas condicionantes y estas relaciones se van a dirimir pues por nuestros tratos personales, nuestros viajes, nuestros encuentros cercanos con otras nacionalidades y demás. Siempre hemos tenido, podemos tener en nuestro haber árbol histórico, árbol genealógico, parientes que se casan con extranjeros. Hay, por ejemplo, ahorita muchísimas mexicanas que están casadas con gringos. Yo tengo amigas mexicanas casadas con estadounidenses, gringos, o viceversa. Hay estadounidenses ya domiciliados aquí en México, se casaron con mexicanas, o extranjeros que se casaron en otro lugar y ya están aquí. También llegó el caso, y este es muy sui generis. Falleció hace poco un señor que yo conocía, era amigo personal de Ríos, fueron compañeritos de banca en Zamora, Michoacán. Entonces imagínate qué edad tenían. Él fue un buen hombre, fue director de la central de autobuses de la Central del Sur, y su esposa es italiana. Se van a casar en Palermo, en la cita de Bagheria. Y ya se me quedó porque estaba platicando con ella. Se casan allá y se la trae a México inmediatamente. Y aquí van a hacer una vida desde el 71 hasta que falleció. Viven aquí en Tepoztlán. El problema ahorita está en que como cuando regresan a México no registraron el matrimonio llegando, que es lo que se tiene que hacer. Si tú tienes un amiguito o una amiga o tú mismo o tú misma se casan fuera del país y regresan, lo primero que debes de hacer es registrar tu acto matrimonial en el registro civil de la Ciudad de México o de la localidad donde tú estés. Porque esto, para que tenga efectos, claro, hay criterios de la Corte, ya lo han dicho, que no invalidan los efectos del matrimonio si no lo registras, pero lo mejor es que lo hagas. Y ahorita estamos en una disyuntiva porque el Seguro Social no le quiere reconocer sus derechos de viuda a doña Francesca Constanza, porque el señor, el difunto, el de Cuyus, se llamaba en vida José de Jesús. En su acta de nacimiento es J. Jesús. Y es todo un show. Acuérdense que los abuelitos de los años 30 usaban los nombres que se les pegaba la gana. Y el oficial del registro civil de la cita de Bagheria en Palermo, Italia, que es Sicilia, era siciliana la señora, le puso José de Jesús al italiano. Es decir, si tú lo piensas, es normal. Jesús en italiano no se dice Jesús, eso lo decimos nosotros en lengua española. Para los italianos, en lengua italiana, Jesús es Jesús. Entonces le puso José de Jesús.
Entonces es un problema porque los del seguro dicen que no es la misma persona. Entonces estamos en esa circunstancia del reconocimiento del acto jurídico. Ya tuvimos que pedir o nos mandaron copia del acta de matrimonio debidamente apostillada, legalizada, ya está traducida para efectos aquí en México. Son, por eso, un ejemplo. Y así pues podemos decir de muchísima gente que se casa con extranjeros o tiene hijos o hace actos jurídicos. Y entonces todos los días estamos en esa circunstancia. No dices, viajas y te encuentras con que encontraste el amor de tu vida en otro país. Pasó mucho en la intervención francesa. Durante la estancia de Maximiliano y sus tropas, muchos franceses encontraron el amor de su vida en mexicanas. Y entonces casáronse. Algunos se quedaron y otros se las llevaron. Para esto tenían que pedir permiso a Francia para saber si estaban o no solteros. Eso era algo importante. Y entonces se dio históricamente. De hecho, muchos sí se quedaron al término de la guerra o de la intervención. Decidieron quedarse. Algunos eran médicos que pues, no eran soldados, y pero aquí se quedaron. Un caso en Puebla se quedó uno muy famoso. Y otros sí se las llevaron, porque hay relatos de diplomáticos mexicanos que estando allá en París, los cocheros o otros o gente de servicio dice, oye, yo hablo español, ¿cómo sabes? Yo estuve de soldado en México en tal tiempo y mi esposa es mexicana y me la traje. Bueno, para que vean cómo eran las circunstancias. Bueno, estas relaciones que se van a dar entre personas de distinta nacionalidad o a veces pueden derivarse o vamos a catalogarlas. Si estas relaciones son entre personas de una misma nacionalidad dentro de nuestro mismo estado, son absolutamente nacionales. Caso concreto. Cualquiera de ustedes que esté casado con nacional, se casa aquí en Cuautitlán y viene a vivir aquí a la Ciudad de México y tienen pleito, pues vamos a hacer un pleito absolutamente nacional, no pasa nada. Dos personas de la misma nacionalidad, en su mismo estado, absolutamente nacional. Pero eso no le interesa el derecho internacional privado. Pues eso es un asunto de derecho interno. Las que nos interesan son las relaciones relativamente internacionales y las absolutamente internacionales. ¿Cómo vamos a decir esto? Bueno, relativamente internacionales. Entre personas de la misma nacionalidad en su mismo estado, pero el acto jurídico es cuestionado en cuanto a su validez y efecto en otros estados. Caso concreto, hay un ejemplo. Por ejemplo, en Florida, en Estados Unidos, está prohibido el matrimonio entre primos. ¿Vale? Pero dicen los muchachos estadounidenses que están deseosos de casarse, dicen, pero en México no, en Monterrey tampoco, vete a Monterrey, ahí sí se casan entre primos, dice la leyenda, yo qué voy a saber. Entonces, vienen a México, se casan en México, el acto jurídico es aquí, pero se regresan a su rancho, se regresan a Florida, y entonces les cuestionan, allá dicen, a ver, permíteme, aquí dice que no se pueden casar entre primos, sí, pero nos casamos en Monterrey, México, y allá sí se puede. Entonces el acto jurídico se va a cuestionar en cuanto a su validez o efectos en otros estados. Por eso es relativamente internacional, ¿vale? La que nos interesa es esta, las absolutamente internacionales. Vamos a dejar atrás a David. Vamos a tener establecidas entre personas de distinta nacionalidad cuya validez y efectos se cuestionan en otro estado. Los dos, ella, él o como quieran, son de distinta nacionalidad. El caso que les mandé de la canción, que es interesantísima, yo sí les quiero decir, el famosísimo Ricardo Arjona dice en una canción que el amor, que los abogados saben poco de amor y el amor se cohíbe en los juzgados, así dice. Pues sí, la verdad es que a veces los abogados no sabemos mucho de amor. Pero en esta canción que les mando, se llama Yayel, les va a contar una historia de una cubana y un gringo, ¿verdad? Además es una bonita canción para el fin de semana. Y les dice, Ricardo Arjona sabe derecho internacional. Claro que sabe derecho internacional. La canción es muestra de ello. Vuelvo a la imagen. Entonces, ¿qué dice la canción? Ella es de La Habana, él es de Nueva York. Ella baila tropicana, le gusta el rock. Ella se puede ir a Yucatán, él de vacaciones al mismo lugar. ¿Dónde se van a conocer? En México, Yucatán. ¿Dónde van a formalizar esa relación? En México. Gringo, una cubana, llegan a Yucatán, estado de mis amores, que espero cuando yo sea viejito y me van a ir a encontrar, y entonces ahí van a formalizar esa relación, pero al final, ¿qué va a pasar? ¿Dónde van a vivir? En París, buscaron tierra neutral. Ella logró ser artista, es un tipo normal, y él caminan de la mano, calle Campos Elíseos. Qué maravilla, ¿no? La canción es un tratado de derecho internacional en donde te dice básicamente una relación absolutamente internacional. Cubana, estadounidense,
casan en México o van a hacer, suponiendo que aquí hubiera sido en México, y van a hacer su residencia en París. Caso de relaciones internacionales también certero y que está comprobado, el Che Guevara. Che Guevara es argentino, su esposa, creo, si no mal me acuerdo, era peruana, su primera esposa. Se van a conocer en Guatemala, pero en México se van a casar. Pero no se podían casar bien porque no tenían papeles bien o documentos. Pero dijo un amigo, no te apures, compañero, yo te voy a llevar a casar a Tepozotlán, Estado de México. Y en Tepozotlán, Estado de México, está el acta de matrimonio del Che Guevara y su primera esposa. No me acuerdo ahorita el nombre. Y después ya cuando se va el Che a la revolución, se va a enamorar de una revolucionaria y después va a promover el divorcio aquí en México. Ese es un caso verídico. Y otros que podríamos entrar. Pero bueno, hasta aquí, ¿algún problema con las relaciones absolutamente internacionales? ¿No? Estas son relaciones y es pregunta de examen. Al rato no me van a decir, no me lo dijo. Sí. Entonces, si se dan cuenta, la música tiene mucho que ver a veces con este asunto. Por eso se las dejé de fin de semana. Espero que la hayan disfrutado. El Che Guevara y otros se han casado en México, han tenido hijos, hay extranjeros. Como yo decía al principio, el cine mexicano, el arte y otras disciplinas están llenos de extranjeros y aquí van a tener hijos o a casarse, a hacer circunstancias. Sí, Eli, por favor. Eli, perdón, Berta. Ay, perdón, ahorita cambio el nombre, es que entro por Facebook y... No te apures. Perdón. No, yo tengo la duda en cuanto a eso sucede cuando es un acto formal, ¿no? Como es el matrimonio. Sí. Pero ¿qué pasa en los actos que son de hecho como el concubinato? Me salta mucho porque, bueno, vamos a suponer que un extranjero vive en México Sí. y vive en concubinato con una mujer, ¿no? Vamos a ponerle igual, una mexicana. Entonces, creo que el año pasado hubo una resolución por parte de la Corte que decía que bueno, por el Código Civil del Distrito Federal dice que no se configura el concubinato si uno de los dos está previamente casado. Es evidente. ¿No? Aunque, bueno, pero hay una resolución del año pasado de la Suprema Corte de Justicia en el que dice que independientemente de eso, no se pueden vulnerar los derechos de en este caso era de la concubina, claro, que era pues la amante, digamos, ¿no? Entonces, ella demanda la pensión alimenticia, alegando que aunque él estaba casado, pero ellos hicieron una vida, tuvieron tantos años de vida y no sé qué, creo que no tenían hijos en común. Entonces, bueno, esa disposición, ¿cuál sería el alcance en este caso cuando se trata de un extranjero? O sea, ¿también se impondría algo así? Mira, en este caso, tú lo has dicho, tienes un extranjero y una nacional. En este caso se va a dirimir con nuestras reglas. No le alcanza el estudio de nuestra materia. Lo vamos a resolver claramente con los tribunales mexicanos, con las reglas sustantivas de aquí del país. No vamos a tener que llegar a un tribunal internacional, ni siquiera a tener la duda de a quién le toca dirimirlo. Si fueran los dos extranjeros que hubieran tenido, por ejemplo, el acto o la relación hubiera surgido en un país distinto y llegan aquí a México, entonces ahora sí, ¿cómo lo dirimimos? Te lo pongo más fácil. Una niña guatemalteca se casa con un chamaco mexicano, pero resulta que el chamaco mexicano, un chapaneco, son ahí en la misma zona, ya estaba casado. ¿Qué hacemos? ¿Qué existe ahí? Ya estaba casado y se casa la niña guatemalteca. ¿Qué acto hay ahí? Se nulifica el matrimonio. Hay una nulidad del matrimonio. Y entonces ahí viene lo bueno. ¿Con qué derecho lo vamos a dirimir este conflicto? Esa es la parte entonces que entramos en estudio. Si entonces se le llevan el asunto al juez de México, va a decir, ¿dónde se llevó a cabo el acto? Pues en Guatemala. Ah, bueno. Y entonces, bueno, dice el código que ese tipo de controversia se va a resolver conforme al derecho del país donde se llevó a cabo el acto. Entonces, la nulidad de matrimonio no lo haríamos en México. Se tendría que hacer en Guatemala. Cosa distinta de un divorcio. Te la pongo sencilla.
Tuve el caso de una argentina. Que digo, sí, una argentina. Sí, sí, que cuando me hablaba yo no lo entendía a veces porque me decía, ahora estamos platicando de paseos y demás. Me decía, oye, ¿y salís? Y decía, ¿quién es Salís? Ah, no, que si salen a pasear. Ah, que si de Salís era un tipo, no. Ella se casa en Misiones, Argentina, con un mexicano. Se vienen a vivir inmediatamente a México y eso me tocó vivirlo personalmente. Aquí en México van a estar 8 años viviendo juntos, pero después de unos años, de los 2 primeros años, hasta el octavo, pues el compañero no la visitaba regularmente, como decían las escrituras en la Biblia, no la conocía. Pues no había débito carnal, no había actividad, no, nada, nada, nada. Y hasta que ella se dio cuenta que el compañero pues ofendía su dignidad y dijo, ya no quiero nada, se van a divorciar. Entonces, aun y cuando se casaron allá en Argentina, ¿por qué pude hacer el divorcio aquí en la Ciudad de México? Porque aquí establecieron el domicilio conyugal. Porque por reglas de competencia del Código de Procedimientos Civiles, dice, es juez competente para conocer del divorcio el juez del último domicilio conyugal. Por eso lo pude hacer. Ah, pues hicimos el divorcio, es más, fue por mutuo acuerdo, sin problemas, mandamos, y después al final mandamos todas esas constancias a través de relaciones exteriores para que se inscribiera también allá en Argentina para los efectos, y después se casó con un urólogo de mucho dinero, le fue de maravilla, ¿eh? No, hombre, para que les doy envidia si les digo cómo le fue. Esos actos se dan comúnmente. Entonces, el acto fue en Argentina, aquí lo vamos a divorciar, es una relación, ahí sí, yo digo que era relativamente internacional, porque aun y cuando las dos eran de nacional distinta y el acto fue en Argentina, el código me permitió resolver el problema aquí. Otro caso que yo tenía, el de una pareja de mexicanos, se van a vivir a Estados Unidos, ella se escapa con un güero, él me dice, Lick, me urge divorciarme, pero no sé dónde está, se escapó, se fue a Alaska, quién sabe a dónde. Hicimos el divorcio aquí en Ciudad de México, me brinqué las trancas, por favor, no lo hagan, eso es muy peligroso, no lo hagan. Sí les he contado de ese divorcio, ¿no? ¿No? No, profe. Se los voy a contar. Me dice, me urge divorciarme porque también ya encontré una güera y me quiero casar. Y ella, yo quién sabe, y ya con los hijos mayores. Dije, bueno, si ya los hijos son mayores de edad y efectivamente ya superaban los 25 años, dije, ya no estoy vulnerando los derechos de nadie, pues tengo un domicilio de fantasía donde ahí podemos emplazar alegremente, ¿no? Claro, no lo hagan ustedes porque eso también a veces es contraproducente si no sabes hacerlo. Promovimos el divorcio aquí diciendo que vivía en tal colonia y le digo a mi ayudante, el pelón, ya sabes, pelón, van a llegar y todo, emplazada. Y se va en rebeldía el juicio. Y después dice el secretario de acuerdos, el juez en el acuerdo ya cuando acuso la rebeldía, que comparezca el peticionario a ratificar su demanda de divorcio ante este juzgado, personalmente. Híjole, está en Estados Unidos, está de mojado, ¿cómo lo hago regresar? Ya ahí voy con el secretario de acuerdos, yo tempranito, a las 9 de la mañana viendo el juzgado. Y le digo, oye, Lick, la verdad, así están las cosas. Me tuve que confesar con él, le dije así, tal cual, así como dicen los chavos, la neta, así está la cosa. Y me dice el licenciado, vente mañana, 9 de la mañana, te traes copia de su credencial de lector, te traes el artículo 1500 y aquí lo ratificas tú. Entonces, divorciado. Entonces ya, te lo estoy contando así rápido, pero resolvimos el problema, a veces tienes que hacerlo. Si yo hubiera tenido que ser más ortodoxo, el divorcio, ¿dónde debió de haberse hecho? En Estados Unidos. Estados Unidos. Sí. Ya después le mandé copias certificadas, estaba recontento mi cliente, eso sí le cobré en dólares, le pareció de maravilla, le cobré mucho más barato que cualquier otro abogado. Le dije, el juez me pidió tantos dólares y todos me los mandaron. A veces tienes como abogado que dar solución a ciertos eventos. No te digo que lo hagan, nada más le estoy diciendo lo que yo hice. Porque también me pasó que una secretaria me la emplazaron ilegalmente en un juzgado. Van y emplazan diciendo que era estilista y ella era contadora. ¿Te ha pasado? Ah, bueno. Y entonces Quería preguntar algo, pero bueno, ahorita. la emplazan y ella se da cuenta de que ya estaba divorciada, pero ya estaba aquí en México. Se metió al Google, pues puso su nombre, porque el marido le dijo, ya estamos divorciados, y efecto. Nunca le avisó. Nos fuimos al amparo. Ella era de origen, o así que de nacionalidad estadounidense. Fíjense las cosas. Ella nació allá, pero vive aquí, pero tenía su pasaporte estadounidense, y fuimos al amparo y lo ganamos. Es decir, obtuvimos justicia. Sí, dime, Angélica.
como en el caso que nos acaba de explicar, no este último, sino el anterior, que los divorció aquí cuando tenían que haberse divorciado en Estados Unidos, por ejemplo, si la esposa hubiera apelado eso, sí. No, si se hubiera dado cuenta y hubiera ido a un juicio de amparo, me gana. Me gana porque acuérdense que el acto procesal más importante es el emplazamiento. Sin emplazamiento no hay proceso. Y si ese proceso, ese emplazamiento fue ilegal, te violentan las garantías de legalidad y audiencia, de ser oído y vencido en juicio. Que eso fue lo que le pasó a mi secretaria. No fue oída y vencida en juicio. En este caso yo creo que a la señora no le interesaba tanto, pero a mi otra clienta, a mi secretaria sí le interesaba mucho. Le interesaba más la venganza, porque sí se quería separar. Cuando ganamos el amparo, Will le dijo, para que veas, es cuando yo quiera, no cuando tú quieras. Y dije, ay, cuánta maldad, pobrecito señor. Ya después me sentí mal por él, pero bueno, ganamos. Ese fue el asunto. Bueno, regreso aquí a este asunto de las... Ay, de las relaciones internacionales. Bueno, Arjona, como les dije, es un sabio. Y estos, aquí ya está. Ahora, el objeto del estudio del derecho privado son estos conflictos que van a surgir entre las personas. Los que nos interesan a los estudiosos del derecho internacional privado es las relativamente internacionales y las absolutamente internacionales. Las absolutamente nacionales no tienen caso para nuestro estudio, porque evidentemente no es un conflicto internacional, es un conflicto entre personas de una misma nacionalidad. Aquí lo resolvemos con nuestras leyes, lo vamos a resolver con nuestras propias circunstancias. Bueno, y todas estas relaciones van a tener elementos extranjeros en esas relaciones jurídicas, personales, reales y conductuales. Esto fue una aportación de los posglosadores, y lo vieron en su clase o en su estudio de la semana pasada. Los posglosadores lo llamaban personales, reales, y de otra manera llamaban a los conductuales. ¿Cómo los llamaban? Y mixtos. Este es un aporte de ellos sobre cómo definir estas relaciones. Estos personales evidentemente van a ser derivados los conflictos por un asunto sencillo, principio de la nacionalidad. Todos tenemos una nacionalidad. Es un atributo de esa personalidad tener una nacionalidad. Acuérdense que el artículo 7º de la Declaración de los Derechos del Niño y la Niña te van a decir que todo niño tiene derecho a una nacionalidad desde el momento en que nace. La Convención Interamericana de Derechos Humanos también lo va a reconocer. Todos tenemos una nacionalidad. No puedes quedarte apátrida. Sí hay gente que no tenga nacionalidad, sí, pero es un derecho que debes de tener. Y es lo primero que vamos a preguntar en un conflicto. ¿De dónde es? Es lo primero que preguntamos. Si os dan cuenta y han viajado últimamente aquí por la Ciudad de México, ahorita tenemos una gran migración hondureña y haitiana, sobre todo hondureña. En la parte del viaducto que está allá de Río Becerra rumbo a la Roma, se apostan familias a los camellones pidiendo dinero. Los distingues inmediatamente que no son mexicanos y que son hondureños o haitianos por su complexión, su color, todos los ves, ¿no? Y si hay algún conflicto, es lo primero que debes de hacer, su nacionalidad. Si es un asunto penal, de inmediato tienes que, ¿de dónde eres? Tu consulado, ¿dónde está tu familia? La nacionalidad. La otra es el principio del domicilio o lex domicilium. ¿Dónde vives? No va a ser como el señor que vive abajo del segundo piso del periférico. ¿Sí lo vieron alguna vez aquí por San Jerónimo? Subiendo el segundo piso, ya viniendo del Hospital Ángeles hacia San Jerónimo, empezaba la subida al segundo piso. Entonces, en la primer trave grandota que quedaba, había un espacio que quedaba ahí como si fuera un huequito. Alguien lo encontró, ya llevó sus cobijas, su cama y todo, ya estaba viviendo. Y imagina, ya lo sacaron, ya le pusieron unas rejas, pobrecito. Sí, Elizabeth, dime. Dime, Elizabeth. Maestro, hay ahorita un fenómeno que se está dando, sobre todo en Chiapas, sí. Precisamente de los haitianos, y bueno, esa también es una duda que tengo porque se están casando con mexicanas, entonces haga de cuenta que pues te dicen, te pago 20,000 pesos. Bueno, un haitiano me dice a mí, te pago 20,000 pesos para que te cases conmigo. Y entonces, pues lo hacen, pero es un matrimonio obviamente por conveniencia, ¿no? Claro. En lo que ellos pueden arreglar sus papeles para irse. Porque lo que ellos quieren es irse a Estados Unidos. Entonces, esto, bueno,
dicen las chavas, ¿no? Dicen, bueno, pues yo lo ayudo y él me ayuda, ¿no? O sea, me paga 20,000, 30,000 pesos y los dos ganamos. Y bueno, me saltó mucho la atención porque supuestamente se firman unos como convenios en los que, por ejemplo, no se obliga a las partes a tener como compromisos maritales, ¿no? Desde el encuentro carnal hasta, bueno, otros, ¿no? Entonces, y que supuestamente en el convenio dice que ese matrimonio va a durar un año, o sea, una relación de matrimonio va a durar un año. ¿Esto qué onda? O sea, ¿se puede? De entrada es un fraude a la ley. Es un fraude a la ley y lo vamos a ver más adelante, porque evidentemente se está buscando obtener un fin o un objeto lícito, o ilícito más bien, a través de medios lícitos. O sea, no es ilegal que se casen, pero a final de cuentas el objeto no es realmente la convivencia, la ayuda mutua, el formar una familia, el tener una relación bonita, no. Lo único que quieres es decir, tú fírmale aquí que tú y yo somos pareja, que somos un matrimonio, y luego ya nos vemos, ¿no? Muchos lo hacen en Estados Unidos y lo hacen acá. Es un medio lícito, pero a final de cuentas es un fraude a la ley. Claro, evidentemente no les da la nacionalidad en automático, les da una posibilidad para que si cumplen 2 años ya casados, pero por eso dice la ley, que vivan de consumo, y de consumo quiere decir que vivan de verdad. Entonces ahí viene lo interesante, ¿viviste de verdad con ella? ¿Hicieron vida en común? ¿Te planchaba tu camisa, le llevaba su desayuno? ¿Sí? Amanecían los dos abrazaditos, esa es la cosa. Y no importa si pueden ser hombres o mujeres, ¿no? Eva. Profesor, por eso en Estados Unidos les hacen una especie de entrevista antes de casarlos cuando la otra persona es extranjera. Sí, hasta ha salido la ley y el orden, acuérdense, hay capítulos de eso donde van y les hacen sus entrevistas. Uno de esos capítulos era de unos agentes migratorios que para darles el visto bueno les pedía, ¿cómo se llama? Su derecho de pernada a las extranjeras, porque se casaban con estadounidenses. Y entonces salió ese capítulo en la ley y el orden donde trataban ese asunto migratorio. Entonces ahí el criminal era un agente de inmigración que obligaba a las esposas de esos estadounidenses, pues para decirles, si te doy el visto bueno, para que no te vayas, pero aquí conmigo pasas un ratito. Ese capítulo está bueno, eso lo voy a recomendar. No sé si en México pase, pero en realidad es un fraude a la ley y no debería de ser. Pero bueno, muchos lo hacen, incluso muchas cubanas. Ahí van los mexicanos para Cuba y van allí y dicen, no, yo sí te saco de aquí, no. Vente, mi reina, yo te llevo a México. Y ya se casan. Me pasó de un amigo, se va a Cuba, se la trae, se casan. Sí, estaba bien y todo, nada más que ella se fue al gimnasio y el instructor del gimnasio la cuidó más de lo que debía. Entonces fue una bronca, ya tenían hijos, ahí sí estuvo bien el matrimonio. Y luego la señora se quería llevar a los niños a Miami porque ella decía, pues me voy a Miami con mis parientes. Fue un pleito serio. El juez al final dijo que los niños no se podían ir de México, así que se tuvo que quedar en México hasta que los niños sean mayores de edad. Digo a mi compadre, compañero, habiendo tantas mexicanas bonitas, guapas y solteras, te tenías que ir a Cuba, maestro. Digo, vete a Sonora, te hubieras ido a Guadalajara, a Nayarit, te hubieras visto, pero no, ahí vas a Cuba, hombre. Pero bueno, ahí va, en tu pecado llevas la penitencia, por andar ahí yendo a ver qué hay afuera. Pero bueno, ¿verdad? Si eso lo merecía, ¿verdad? Por andar ahí yendo lo que no. Bueno. Luego tenemos los elementos reales, los bienes. La lex recita es la ley de dónde están los bienes, los objetos, los bienes, sobre todo los inmuebles, que no se pueden ir. La ley que va a regir siempre toda controversia de inmuebles es la ley del lugar, no la ley extranjera. Incluso cuando se habla de cooperación procesal internacional, si llega una sentencia de un juez extranjero sobre bienes inmuebles, no se puede aplicar. Ahí somos muy territorialistas en México. Solo nuestros jueces pueden determinar asuntos sobre bienes raíces. Los jueces extranjeros no pueden determinar asuntos que tengan que ver con los bienes inmuebles. Todavía eso puede ser sobre la lex mobilia secuntur, que se refiere a los objetos. El objeto va como va la persona, o donde va o donde está. Puede ser la ley que se va a aplicar. Los conductuales. Es sobre el asunto, sobre el efecto de dónde o cómo se van a crear esos actos. Tenemos primeramente la locus regin actum, bueno, que es
la ley del lugar, del acto donde se fue a registrar, ¿no? Donde se va a dar efectos. El caso, por ejemplo, de unas personas del nacimiento, donde se puede registrar, bueno, ahí donde nació, ahí donde se va a hacer este asunto. La lex loci constitutioni, el caso de las personas morales. ¿Cómo vamos a determinar la nacionalidad de una persona moral? Por la ley del lugar en donde se constituyó. Ese es el principio del elemento conductual. La lex loci commisi delicti, la ley del lugar donde se va a cometer ese delito, allí ese es el principio que va a aplicar. Y la lex loci ejecuzioni, donde se ejecuta la sanción o del lugar de la ley. Estos elementos son bien importantes. Luego ya nos vamos a lo que son los métodos, el doble método de Gita, ¿no? J. Gita, individual y universal. ¿Qué es el método? A final de cuentas, a ver, cuéntenme qué es el método. ¿Me quieren contar? Saquen su libro si quieren. Es la forma en la que se puede llegar al objetivo, ¿no? El objetivo, ¿qué más podríamos ahí determinar? A ver, ¿quién más me quiere dar una ilustración del método? El análisis que se hace para ver cuál es el derecho que se va a utilizar en un conflicto, ¿no? En por ejemplo, conflicto de leyes, cuando se enfrentan las leyes de dos estados. Exactamente, vamos a buscar ese método, ¿cómo lo vamos a resolver? Ese es la primera duda o el primer objetivo es ese. Si hay un conflicto de leyes entre dos, en un asunto, ¿con qué ley lo voy a resolver? Y el primer método es el del individual. Y este es fundado en las normas nacionales de cada estado. A ver, el estado con sus propias normas va a resolver el conflicto. Es como la doctrina alemana y la doctrina italiana. Para ellos lo importante no es la nacionalidad ni los derechos de los extranjeros. Eso dice no. Eso es un asunto de derecho interno. Entonces, para la doctrina italiana o la alemana, pues es un asunto de derecho de método individual. Con sus propias normas van a resolverlo. Y en el otro doble, en el método de HIT, el universal, vamos a hacerlo a través de tratados y leyes uniformes. Claro, siempre que se pueda, porque a veces los tratados sí nos dan soluciones, siempre que no haya una solución dentro del orden institucional de cada país. ¿Qué es la ley uniforme? Bueno, es una disposición aceptada y creada por los estados cuyo origen puede deberse a causas históricas. Hay, por ejemplo, las comunidades que son de la Common Law británica. Estas comunidades de lo que le llaman la Common Law tienen leyes casi iguales. Los canadienses, los estadounidenses, si tú vas a Belice, tienen un derecho similar al británico, por un origen histórico, por su identidad, y entonces tienen similitudes en las condiciones o en el convencimiento de sus necesidades, lo cual facilita crear disposiciones iguales. Si tú vas a Canadá y Estados Unidos, el derecho es casi similar, son leyes uniformes. Si tú vienes a México y ves el derecho estadounidense, no lo vamos a entender, porque es distinto. Nosotros tenemos un derecho germano-románico y escrito, y el de ellos es consuetudinario basado en antecedentes, pero ellos tienen leyes uniformes. Y entonces, los que son partidarios de este método se basan en que la trascendencia con sus relaciones ha generado la creación de barreras entre estados y genera la creación de leyes que rijan universalmente. El problema es que no puede haber leyes universales en este país, en este mundo, porque pues no hay un orden en el que haya un órgano supranacional que obliga a todos los estados a tener las mismas leyes. Y aquí en México tenemos leyes distintas, y estas leyes distintas, pues bueno, obedecen a intereses. Por ejemplo, había en Querétaro hace muchos años un artículo que llamaba de los abusos deshonestos, y decía mi maestro, ¿acaso existen los abusos honestos? Pues no, son conceptualizaciones que se nos dan, pero bueno, estas leyes uniformes tenderían a que todos los países tuviéramos las mismas reglas. Todavía no llegamos a ese elemento, tenemos convenios y tratados, sí, pero todavía no a leyes uniformes. Y los tratados internacionales son lo más común. Es un documento cuyo origen se encuentra en la decisión de cada estado y se dan por el consentimiento de cada país. Si no hay consentimiento expreso, no hay tratado. Lo vamos a cumplir por buena fe, a lo pactado, y se funda en principios, además de aportar seguridad jurídica a este fin, que son principios, sobre todo el de la reciprocidad. Y el más importante de estos tratados, por decirlo así, es la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que no está en el libro, pero lo traigo a colación, y van a entender qué es un tratado.
es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya consta en un instrumento único en dos o más instrumentos. Todo tratado debe de estar inscrito y registrado ante la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas. Es así como el registro público de la propiedad. Todo acto que se celebra ante un notario, por ejemplo, de una constitución de una sociedad, de poderes o van a fusionar una sociedad o van a modificar sus estatutos, debe de registrarse ante el registro público de la propiedad. En el caso de los tratados, se tiene que hacer ante la Secretaría de las Naciones Unidas. ¿Y qué se entiende para este efecto de la convención? Es ser por escrito y ya consta en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos. Puedes llamarle convenio, tratado, carta, acuerdo, lo que tú quieras. Siempre va a ser un tratado internacional. Todos son por convencimiento, por buena fe y porque los estados van a tratar de cumplirlo. Por ejemplo, en la clase pasada que estuve con Internacional Público, estuvimos viendo de las responsabilidades internacionales. Cuando los estados faltan a sus compromisos internacionales por omisión o por comisión, hay responsabilidades de los estados. Estas responsabilidades pueden incluso dar en la Corte Internacional de Justicia. Estuvimos viendo el caso de Nicaragua contra Estados Unidos. En los años 80, Estados Unidos violó flagrantemente todas las convenciones internacionales. Uso de la fuerza, violación del espacio aéreo, de la soberanía nicaragüense, bloqueo económico, les daban armas a los guerrilleros en contra del gobierno. ¿Qué hacen entonces los nicaragüenses? Lo único que pueden hacer es irse a la Corte Internacional. Ganaron, pero al final dijo Estados Unidos, no reconozco la competencia de la Corte y no te pago nada. Entonces, bueno, 38,000 muertos, en fin. Pero son los tratados, pero se supone que los debes de cumplir por convencimiento y por buena fe. Pero bueno, este no es internacional público, perdónenme, jóvenes. El método de Wilder-Goldsmith. Wilder-Goldsmith nos va a dar el directo y el indirecto, que básicamente son lo que vamos a ocupar en la clase. Depende del legislador interno, el directo, a través de tratados y convenios. Sí, se va a resolver con los convenios, los tratados, la ley lo va a dar. Sí, Angélica, dime. Estaba pensando en lo de las leyes uniformes. Eso podría ser algo así como lo que puede haber en la Unión Europea. Algunas, digo, no todas, pero es algo... Es un ejemplo muy claro, y gracias por traerlo a colación. Sí, la impartición de justicia en la Unión Europea tiene como base una ley uniforme. Sí, de hecho, la Corte, la impartición de justicia, las leyes, tiene que ver con esa uniformidad en sus leyes. El problema, por ejemplo, ahorita con los del Brexit que salieron, es de que ya no son parte de la Unión Europea. Y de hecho, no toda Europa está dentro de la Unión. Hay países como Albania y otros de Europa del Este que siguen esperando a ver si los dejan entrar. Porque requiere cierta capacidad, modificación de sus órganos internos, legislativos, de sus leyes, y les lleva tiempo. Pero sí, es un ejemplo muy claro. Gracias, Erika, muy bueno. La Unión Europea es el claro ejemplo de leyes uniformes. Gracias. Bueno, el método indirecto, este es el bueno para nosotros. Vamos a tener elementos extranjeros de cada caso y el tribunal respetará el orden público. Bueno, pero este método indirecto va a tomar como base la ley de un estado y del otro, buscando cuál es el punto de conexión o el punto de contacto, que eso lo vamos a ver en dos clases más. Los puntos de contacto son ese elemento subjetivo que nos permiten determinar la naturaleza de un conflicto. El punto de contacto puede ser la nacionalidad, el domicilio, el lugar donde se elevaron los acuerdos, donde se van a ejecutar, donde se constituyeron, dónde están los objetos, dónde se encuentran. Este elemento o punto de contacto va a ser necesario para que podamos determinar qué ley se va a aplicar. Por eso el método indirecto es más importante. El método indirecto no busca de inmediato esa solución como el directo. Simplemente nos va a preguntar con qué derecho vamos a hacerlo. El analítico analógico dice, este es reconocido y aceptado a elementos similares en las categorías de derecho privado. No lo vamos a ver en el examen, no, ni tampoco el sintético judicial, sino simplemente mencionarlo. El juez tiene que hacer una valoración de todo, una síntesis, y sobre eso va a trabajar. Pero en realidad no se puede hacer eso. El juez tiene que usar una norma determinada para saber con qué derecho se va a hacer. Como en el caso sencillo que te acabo de decir, el de la niña guatemalteca y niño mexicano. El juez se tiene que sentar a hacer una valoración de dónde nació ese acto,
qué derecho le aplica y entonces si es competente o no para resolverlo. Ahorita me encanta a mí, mi socia del despacho, siempre lleva al despacho el TV Notas, cada semana lo lleva. Entonces le digo, Cris, ¿ya trajiste el TV Notas? Sí, cómo no. En el TV Notas he aprendido muchas cosas de derecho internacional privado, aunque no lo crean, porque hay muchos artistas que son extranjeros, vienen aquí a México y luego tienen sus problemas, que el reconocimiento de paternidad, que no le paga la pensión. Me acuerdo mucho de Kalimba, andaba yo en tribunales y sale Kalimba del juzgado, estaban todos los reporteros, ¿no? Con sus cámaras y todo, y un abogado de ahí por el fondo le grita, Kalimba, ya paga tu pensión, pobrecito. Y así van muchos artistas. Entonces, en este sentido, los acuerdos internacionales o los tratados, pues, perdón, del TV Notas, yo estaba viendo todo lo que acontecía con la sucesión de José José. José José va a morirse ¿en dónde? En Florida. ¿Pero dónde va a dejar su testamento? En México. Y todavía hasta la fecha no sabemos qué pasó con eso, ¿verdad? Y espero que vayamos haciendo su testamento. Decía el meme, ¿no? Septiembre mes del testamento, porque en cada familia hay una Sarita y aparecía ahí la familia de José José. Qué triste, ¿no? Pero eso es lo que pasa en la realidad. A veces las personas son de una nacionalidad, viven en una ciudad, tienen sus bienes en otra y disponen su testamento en una cuarta ciudad. Es todo un galimatías. Es todo un conflicto, porque a veces dices, ¿en dónde hago efectivo la sucesión de esta persona? ¿En el lugar donde falleció? ¿En el lugar donde están sus bienes? ¿O en el lugar en donde dejó su disposición testamentaria? Porque depende mucho la nacionalidad, su domicilio. ¿Qué tal si en ese lugar dicen, no, si aquí yo lo puedo llevar, dice el juez? Y dice otro juez, no, acá, porque la ley dice que como era mexicano, se tiene que hacer aquí. Ah, pero es que sus bienes estaban en México. Es todo un conflicto. Por eso le digo que mi socia siempre me lleva el TV Notas. Bueno, el ámbito de acción del derecho internacional privado es sui generis, no es otra cosa, no es penal, no es civil, no es familiar, es todo a veces lo mismo, porque el derecho internacional privado va a incorporar todos estos derechos de estas ramas del estudio del derecho para dar soluciones. Vamos a tener es una naturaleza técnica creadora de normas que determinan el derecho aplicable, pero tienes que revisar a veces el mercantil, los tratados, el familiar, el penal, el código de procedimientos. Tienes que usar todas las técnicas o todas las ramas del derecho a veces. Por eso dice que es útil en diversas ramas del derecho: familiar, civil, mercantil, penal, laboral, todas. Por ejemplo, del penal, pues sí, cuando vemos extradición, es una rama del derecho penal, pero ¿qué lo va a regular? Los tratados internacionales de México conforme a nuestra ley de extradición. Y entonces, a ver, ¿qué dice el tratado? No, pues el tratado dice esto y esto. ¿Tenemos tratado? No, no tenemos. Se escapó Tomás Herón, se escapó, ¿cómo se llama? A Israel. ¿Tenemos tratado? No, no tenemos. Y ahí anda el presidente mandando una carta al primer ministro de Israel. Oye, no tenemos tratado, pero mándanoslo. Bueno, no puedes tenerlo. Estas cosas es lo que hace el derecho internacional sui generis. Vamos a estudiar de todo. De hecho, las últimas clases o actualizaciones que tuve estaban diciéndonos, los alumnos que no sepan derecho internacional privado o no sepan manejar estas técnicas se van a quedar rezagados, porque con el intercambio comercial y social que hoy tenemos, es importante que lo sepas. Imagínate tú, tienes una amiga que se casa con un mexicano. Aquí normal, tu comadre se casó. Y el compadre se le va a Estados Unidos de allá. ¿Cómo lo emplazas? ¿Cómo lo llevas a juicio? Tienes que hacerlo a través de vías diplomáticas o por nuestros consulados. ¿Quién te lo enseña? El derecho internacional privado. A veces no tienes que recurrir a las vías diplomáticas. A veces nuestros propios consulados hacen ese trabajo. Ah, pero si no es nacional y es extranjero, se llevó a los niños, otro pleito grande. Está la pareja, el canadiense, ella mexicana, viven en Toronto. Y entonces ella, que se enoja, dice, me voy con mi mamá a mi casa a México. Y se trae a los niños y el pobre papacho loco allá en Canadá. ¿Y ahora qué hago? Hay que resolver esos conflictos. Me tocó hace poco, unos años, un amigo, es que dice el abogado de él que tú le emplaces aquí, que sí puedes. Le digo, no, así no se hace en México. Dile que no es como en Estados Unidos. Él tiene que ir a su juzgado y pedirle que por los medios diplomáticos de su juzgado a su Ministerio de Exteriores le pidan al nuestro, que le pida a nuestros jueces que la emplacen aquí.
Pero él quería que yo con la cartita que me habían mandado de Canadá, llegara y le dijera, estás emplazada a juicio. Pues no, evidentemente que así no funciona. Por eso decían estos maestros o nuestros, ahí en la facultad, alumnos que no sepan derecho internacional privado se van a quedar rezagados. Por eso ustedes deben de aprender. Bueno, el fin ya para acabar un poquito rápido. El fin es determinar correctamente qué aspectos vamos a determinar, de derecho vamos a aplicar, con qué derechos vamos a trabajar. Fin inmediato, determinar el derecho aplicable. El fin inmediato, la justicia. Y la justicia no como decía el piano, ¿no? Que es que dar a cada quien lo que le corresponde. Y el problema es saber qué le corresponde a cada quien. Pero sí lograr la justicia. De hecho, en los juzgados familiares, los primeros 4, o los primeros 5, si no mal me acuerdo, son de restitución internacional de menores. Porque estamos teniendo un problema muy serio de sustracción de menores por parte de papás locos, porque de eso están llenos los juzgados. De padres locos que hacen de sus hijos botín para golpear al otro. Porque le encontraron mensajes con quién sabe quién, porque le encontraron en el Face quién sabe qué, se puso loco el papá o la mamá y me llevo a mis hijos a mi país. Es deprimente lo que hacen. El caso de Arturo Montiel, gobernador del Estado de México hace muchos años, se casa con la famosísima Maude Bersini. Hasta salían en los comerciales, ¿no? De Navidad y dando una imagen de bonita familia y todo lo demás. Ella se va, terminada la gubernatura de Arturo Montiel, se va a Francia, ya están allá los niños, y le dice, déjamelos venir a los niños a México para que pasen acá la Navidad. ¿Y qué creen que pasó con los niños? No, se los regresó después. Y fue todo un pleito, y la pobre Maude pidiendo justicia en México, y estos señores, como son dueños de amos y vidas y de haciendas, como decía antañamente, pues no ha sabido cómo está. Pero qué necesidad de esos enfermos. Si van a los juzgados se van a dar cuenta de que buena parte de los juzgados es por papás y mamás que no quiero que lo vea, no quiero que lo trate. Es, aunque tú le digas, abogada, mire, no es derecho del papá que ver a los hijos, es derecho de los hijos convivir con sus padres. Es su derecho. Usted se lo está negando, me vale. No quiero que lo vea, no quiero que conviva con él. Te desespera, es desesperante. Tengo así 6 tomos de un juicio de hace 6 años que mi cliente no puede ver a su hija. Sí, Elizabeth. Pero creo que ya también eso está regulado, hay como alineación parental, ¿no? Me parece. El Y asunto que es que lo demuestres. ¿Mande? El asunto es que lo demuestres. Eso tienes que irte a los estudios psicológicos, a los estudios de terapia, todo lo que se hace. La verdad es que está complicado hacerlo. Y por ejemplo, lo primero que se debe hacer es una plática de menores con el juez. Es obligado. Cuando hay conflicto de menores, tienen que ir los niños a declarar ante el juez, si tienen edad. Y entonces, a veces van condicionados, a veces van amenazados, en fin. Y sí se puede terminar la alineación parental, pero a veces dice el niño, no me quiero quedar con mi mamá, me quiero quedar con mi papá, no quiero verlo. Está complicado. Sí, pero por ejemplo, hubo un caso de un, de un niño que quería quedarse con su papá, pero porque el papá le compraba así pura comida chatarra, ¿no? Y como la mamá le daba pura comida así, más y la mamá era la mala. Entonces era la mala. Sí, es complicado. Y ese, creo que ahí tiene mucho que ver, bueno, las nuevas, ¿cómo se llaman? Métodos alternativos de solución de controversias, en cuanto a que tenemos que hacer más labor para que las personas resuelvan sus conflictos de manera, pues, más civilizada, ¿no? Bueno, es que tenemos ese es el imperativo, que aprendan a resolver las controversias con medios alternativos. La composición, la mediación. Pero a veces todo depende de ti. Depende de la otra parte también. Porque sí tenemos como esa cultura de conflicto, ¿no? O sea, o sea, es más, ya sin irnos a tribunales. O sea, si usted y yo nos enojamos, aunque usted sepa que se equivocó y yo sepa que yo me equivoqué, no, o sea, es la necedad. Sí, de eso están viendo los juzgados. Y no lo vas a hacer. Un poquito así los juicios sucesorios entre familiares por una casita, por unos metros de tierra, se convierten en pleitos encarnizados. Imagínatelo cuando son de diferente nacionalidad. Cuando no, cuando los hijos tienen una nacionalidad y el papá es de otra, y la mamá de otra, es como mi compadre el Memo, espero que nunca se pelee con su mujer. Ella guatemalteca, el mexicano, las hijas nacieron allá. Tienen triple nacionalidad las hijas.
A ver si no hacen de terror a mi compadre. Pero pues son los problemas. Los juzgados jóvenes, yo, va para terminar, y gracias a Isabel por ese comentario, no sé qué se dediquen, y no sé si se van a dedicar a litigar, pero hagan lo posible por entrar un día a un despacho para que por lo menos vayan y hagan un tiempo de prácticas en los juzgados, aunque no les paguen. Busquen un despacho donde les dejen ir a trabajar, a ver cómo es la realidad. Nosotros aquí en la facultad les damos una pincelada del derecho, pero no es lo mismo aprenderlo. Decía Carneluti, el derecho se aprende con un expediente en la mano y con un código en la otra. Así se aprende. Y es la verdad. ¿Cómo aprendes a nadar? Cuando te metes a la alberca. No puedes aprender a nadar. Ahí nada más con pura teoría. Te tienes que meter a la alberca. Entonces, esa es la clase de hoy. Es bueno, lo que tenemos para ustedes esta mañana. Les agradezco que hayan estado, son las 2:56. Supongo que tienen su última clase del día. Y ya, no os quiero aburrir más con estos cuentos. Ay, por favor, no digan a nadie que les comenté lo del asunto del juzgado. Cuídense mucho. Nos vemos entonces el próximo sábado. ¿Vale? Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Vale, bye. Ay, gracias por todos sus trabajos muy buenos. Gracias. Hasta luego.